Ok, gracias. Bueno, otro aspecto importante en la investigación, en la bioética en investigación, se refiere, como les decía temprano, a este aspecto. Pasa la siguiente, por favor. Ajá. En el año 2006, el doctor Alfredo Castillo, nuestro maestro, publicó este libro, Bioética, que es un libro que tiene, cada capítulo es independiente, toca varios aspectos. No sé si lo han podido, eh, lo han tenido en acceso. Y en el año 2008, el doctor Castillo me solicitó que incorporáramos este tema a todo curso. Toda vez que nos dan chance de hablar, metemos algo sobre este tema porque definitivamente eh, no está incorporado en ninguno de los programas de pregrado. La siguiente ¿por qué se puso pequeño? Ok. Ah, yo lo veo grande, no sé No, no, ustedes. está bien, está bien, está bien, solamente que se eliminó las caras. Está perfecto, gracias. Ah, Bueno, fíjense, uno pudiera preguntar por qué hay que publicar y tienen ahí unas varias razones. Una es que no es ética, no es ético que usted obtenga un conocimiento, por muy pequeño que le parezca, y no sea divulgado. Lo otro, ah, la pasaste, ay, pasa la perdón, anterior. sí, 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 no, no, Ajá. perdón, perdón. Ajá. Que por supuesto el publicar permite que otras personas sepan sobre el progreso que se está dando en el pensamiento científico, aumenta la credibilidad del equipo de investigador y tener publicaciones es la forma en que se mide la productividad de los investigadores, de manera que eso le permite obtener financiamiento para futuras investigaciones. La siguiente. Sin embargo, la situación actual, aunque esto ya tiene 1 o 2 años, estos datos que les presento aquí, es que no se publica. De hecho, nuestro país en América Latina se encuentra la posición número 5 y en un estudio que hicimos en el año 98 se pudieron identificar 85 revistas venezolanas y de acuerdo a este buscador Cielo, para el año 2024 había habido una reducción a 68 revistas. Lo que sí se ha demostrado es que los trabajos se presentan como póster o como presentaciones, trabajos libres en congresos, pero allí, por supuesto, la población, por decirlo así, que va a tener acceso a la información es muy pequeña a diferencia de si usted lo publica. La siguiente. Entonces, siempre basándonos un poquito de historia para ubicarnos, las revistas como tal comienzan a aparecer es en el siglo XVI, XVII, perdón, donde las primeras sociedades, revistas científicas, eh, comienzan a pasar, y incluso creo que un poco antes de esto, lo que se hacían era mandar comunicaciones entre los investigadores, tipo carta, y entonces eso había un retraso en la información muy grande. Entonces, a partir de este siglo se comienza, no, bueno, vamos a hacer revistas donde se respete la autoría y así eliminar el plagio, porque esto es un mal que venimos arrastrando hace mucho tiempo. En el siglo XXI sigue el imperativo de publicar o morir, por lo que les decía, porque es una medida de productividad. Y entonces esto es bueno porque se está publicando, pero es malo porque se afecta la calidad, como les voy a mostrar más adelante. Entonces, el publicar nos da currículum, permite financiamiento y, por supuesto, da fama desde el punto de vista de prestigio del investigador. La siguiente. Entonces, se ha planteado como causa de aparición de fraude la presión institucional, porque si usted está en un centro de investigación, tiene que demostrar su productividad y entonces eso ha sido como un causante de que aparezcan más fraudes y además también desde el punto de vista de la presión personal
porque si usted comienza a estudiar, entonces comienza la familia, bueno, ¿y cuándo es que te gradúas? ¿Cuándo viene el título? Entonces esa presión han resultado ser factores o causas negativas en las publicaciones honestas. La siguiente. Se habla entonces que ante la creciente pugna por obtener fondos, les comentaba anteriormente que la investigación se convirtió en una especie de empresa. El incremento, se vio entonces un incremento de casos de mala conducta científica, como es denominado, y eso produjo entonces que también requiriéramos de regulaciones, tanto para la investigación, como ya les mostré, como para la publicación. La siguiente. Esto es un fenómeno mundial. Se dice que Estados Unidos, Alemania y China son los sitios donde más se ha detectado casos de fraude, pero esto se debe a que en estos sitios y en Europa también, como les voy a mostrar, hay instituciones dedicadas a la detección del fraude. En nuestros países esto todavía no es posible. La siguiente. Entonces, por ejemplo, el doctor Castillo ya en el 2006 decía que no se conoce y aún tampoco no sabemos cuáles son los datos de fraudes en Venezuela. Son muchos más los que no se descubren que los que se ponen en evidencia. Las sociedades científicas, esa fue la experiencia del doctor Castillo, de que las sociedades científicas se hacían tolerantes e incluso los editores y los directores de revistas se hacían copartícipes porque su caso particular fue que él hizo una denuncia y fue descalificada por considerar que era por motivos personales, cuando él había comprobado que el manuscrito, así se llama, hasta que no se publique, tenía consideraciones para poder pensar que era un fraude. De manera que, sí, gracias, la siguiente. De manera que esas transgresiones a la ética científica son, como les digo, una problemática mundial, genera preocupación, porque el daño de ocasionar el avance en los conocimientos científicos y en el ejercicio profesional médico, en el sentido de que si usted su formación, su actualización lo está haciendo con base de publicaciones y después se detecta que esas publicaciones tienen fallas, entonces allí hay un problema y hay un daño a terceros que sería los pacientes en los cuales se quieren incorporar, por ejemplo, una nueva técnica. Entonces, como les decía, existe la Oficina de Integración de la Investigación, que se abrevia ORI, que está en Estados Unidos del año 92, que ellos manejan entre 30 y 40 denuncias al año de publicaciones que se detecta una vez publicadas, que que tienen alguna falla, ya les voy a comentar cuál. Y en Europa está el Comité de Éticas de Publicaciones, abreviado COPE, que desde el año 97 ha detectado más de 600 casos de eh, eh, publicaciones fraudulentas. La siguiente. Entonces existe, imagínense, hasta un ranking de los fraudes científicos. Por mucho tiempo, el que tenía el primer lugar fue el hombre de Piltdown, que no sé si saben que un antropólogo, si mal no recuerdo, eh, informó o publicó sus trabajos de la que había encontrado el eslabón perdido, un cráneo humano con mandíbula de primate, y eso generó muchísimo, y por mucho tiempo se mantuvo esa mentira hasta que se descubrió que él lo había pegado. Luego, bueno, en el año 2006 ocurrieron tres casos, pero aquí presento el de Woo-suk, un investigador de Corea del Norte, de Corea del Sur, ¿será? Sí, No. del sur, del Bueno, sur. del sur, sí. Y él planteó y publicó en revistas tan reconocidas como The Lancet o The New England Journal of Medicine que tenía ya la técnica para obtener células madre a la medida. Fíjense, tiene 391 puntos en este ranking. El caso de la farmacéutica Merck Sharp and Dohme,
que sacó al mercado los inhibidores de la ciclooxigenasa 2 y después se encontraron, nosotros recibimos como comité miles, y no estoy exagerando, de reportes, porque los comités reciben reportes a nivel mundial. Y todos los reportes venían de todas partes del mundo donde se demostró los efectos cardiovasculares que tenían estas drogas y después se demostró que la farmacéutica tenía información, pero no la publicó. Bueno, Busut, que se fabricó datos. Él inventaba los datos epidemiológicos en estudios que también publicó. Este era un profesor de Oslo, de Noruega, que, que, que publicó, sus estudios eran supuestamente del efecto de antiinflamatorios no esteroideos en el cáncer bucal. Eric Feldman, que creo que se los menciono más adelante, vamos a verlo, porque dale la siguiente. Ajá. Ah, bueno, aquí los tienen puntualizados, ya les comenté esto. La siguiente, el caso Feldman, que era un médico nutricionista que trabajaba con empresas de estos productos de dieta y todo aquello, y a mí me gusta señalar este caso porque fue un estudiante de posgrado crítico que no permitió, porque él hacía dietas por un tiempo y este estudiante, como su tesis, después que hizo sus dietas por 3 meses, analizó los datos, le dijo, no, mire, aquí no hay diferencia significativa entre los valores colesterol, triglicéridos, antes y después. Feldman le dijo, no, espérate, déjamelos en el escritorio que yo los veo. Y al día siguiente le dice el estudiante, no, mira, está perfecta la correlación entre el consumo del producto y los parámetros medidos. Entonces el estudiante no se quedó con eso, averiguó, y Feldman entonces fue sentenciado, o sea, se comprobó que falsificaba los datos, fue sentenciado por un tribunal, estuvo 3 años preso y todo porque falsificaba los datos. De manera que es emblemático este caso. Por supuesto, se le retiraron los apoyos financieros y su imagen y su confianza, por supuesto, la confianza de los productos, cómo afectó a las empresas involucradas. La siguiente. Ok, entonces, bueno, como ven, les dejo aquí el de Susana González, ya se los mencioné en la clase anterior, el de Paolo Macchiniari, que como se enamoró de una periodista, ella lo convirtió en documental, se ve por televisión, en Discovery Channel, sobre el caso de este señor patológico, diría yo, y el hecho es, sí, ya vamos a dejarlos que todo esto muchos de estos están descritos en la revista. Vamos a seguir la siguiente. Entonces, eh, eso implica porque la bioética se involucra, porque son conductas deshonestas. Entonces, vamos a definirlo. Se define fraude científico como todas aquellas desviaciones del método, de las normas éticas relacionadas con la actividad científica, con la intención de engañar en la planificación de la investigación, en el planteamiento, en el desarrollo de la misma o en la publicación ya finalizada la investigación. La siguiente. Entonces, se habla de 3 aspectos que pueden ocurrir. La falsificación de datos, o sea, que los inventan, y la fabricación, también allí faltaría la manipulación, y es que usted modifique los datos obtenidos a su favor, y de eso se ha descrito hasta un 60% de los casos que son detectados, y el plagio, que es una palabra más conocida, que se ha detectado hasta un 30-40%. La siguiente. Entonces, bueno, simplemente también les dejo esta tabla, como en la medida también que se han ido desarrollando métodos para detectar el plagio, tan simples como el Google Scholar, una frase que a usted le parece que la ha leído en otra parte, la coloca y Google Scholar le dice en qué libro está, hasta lo que les comentaba temprano de los
de los programas que tenemos ahora por inteligencia artificial, bueno, en esta época no había inteligencia artificial, pero hay este registro de personas que tenían altos cargos incluso y que les fue descubierto en el caso de el sexto que está en este cuadro. Este era ministro, bueno, el el sexto, sí, el sexto séptimo. Él era un ministro de defensa, se iba a lanzar como candidato, allá no lo llaman un presidente, sino primer ministro en Alemania, y fue detectado en su tesis que la había realizado en el 2007. En el 2011 se demostró un caso de plagio y la universidad le retiró los títulos. Claro, yo pienso particularmente que aquí hay un componente político en el cual quisieron dañar y le buscaron, pero eso no debería ocurrir. La siguiente, entonces, bueno, ahí lo que les estaba comentando del Google Scholar. La siguiente, hay muchísimos programas y resaltar entonces que Canavillas nos dice que el plagio tiene una doble infracción. Primero, como lo señala la comiquita de la izquierda, porque usted le está robando la idea a una persona. La redacción de un marco teórico, eso también es una producción intelectual. Por lo tanto, si usted se lo toma, no solamente que lo está tomando esas ideas propias de la persona, sino que además lo está presentando como que son suyas. Y entonces eso es el doble engaño que nos hable Canavilla. Recuerden entonces que las inteligencia artificial es una herramienta que deben ser corroborados todas las cosas que nos dan. La siguiente. Ajá, entonces fíjense, toda en esta lámina lo que presento es todos los aspectos de fraude, perdón, de malas conductas que si bien no se consideran fraude científico, deben ser tomadas en cuenta, como inflar el número de referencias y que estas no fueron consultadas, o incorrección en las referencias porque se presentan mal y por eso somos tan quisquillosos de revisarlas, o modificar el orden de los autores para que parezca que el artículo es de un autor relevante y no del otro, o eliminar injustamente los nombres para que no figure en el artículo de algún autor, o autorías ficticias o publicaciones fraccionadas, que la definición en la traducción sería como salami, una publicación que posiblemente arreglada entra en una sola publicación, pero no presentada como en capítulos. Y entonces, para tener entonces tres o cuatro publicaciones en lugar de una completa. Eh, Publicaciones prematuras que lleva entonces a consecuencias que no han sido todavía a conclusiones erróneas, no ha sido evidenciado del todo. Em, el autoplagio, porque usted citarse mutuamente para aumentar el índice de citación. Colocar un autor principal a la persona más influyente para ganar puntos con el jefe de servicio y resulta que ni está enterado de qué se hizo. Sesgos en la publicación, eso pasó con Merck, decía casi que nos decía, voten el resto de los inhibidores de ciclooxigenasa 1 porque eso es lo máximo. Y resulta que después se consiguió ese fraude. Envíos simultáneos del manuscrito a diferentes revistas sin notificarlo. Como ven, es muy variado. Y básicamente lo que demostramos es que es por desconocimiento. La siguiente. También a nivel de los árbitros y de los editores se han encontrado faltas, porque de repente árbitros que retrasan, porque se supone que el árbitro es un investigador en la misma área, y se ha demostrado, se encontró que árbitros que están en la misma área y están por publicar su artículo, retrasan el arbitraje para que su artículo salga primero que otro, o los editores que no cumplen su función favorablemente. Son también faltas que se han detectado en la literatura. La siguiente. Entonces, fíjense, por ejemplo, hay esta falta, Photoshop. Eh, ¿Será otro tipo de mala conducta?
no está mal utilizarlo, pero si usted las conclusiones que toma lo basa en las modificaciones que hace a lo que quiere presentar, entonces allí sí entramos en el terreno de una posible mala conducta. Yo, estas fotos, digo, por ejemplo, si usted está iniciando el tratamiento con un antidepresivo, pero después modifica la foto y la niña sale tan linda, ¿cómo concluyo yo que es el antidepresivo que le mejoró el ánimo o es que yo modifiqué la foto? Ese tipo de cosas. O O en la maqui- micrografía. ¿Perdón? o la maquillaste. Exacto, la maquillé. Sí. La siguiente. Ay, Ajá. Entonces, fíjense que esto fue estudiado y se encontró que para esta época 300 a 350 artículos se evaluaron por el uso de Photoshop y 10 a 20 tenían alguna evidencia de manipulación y en la mitad de estos casos el fraude era el que le daba sentido a la investigación. Entonces, estas oficinas que ya les presenté, la Oficina para la Integridad de la Investigación, los planteaba como casos de fraude. Esto para el año 96 apenas se detectó en 6%, pero para el año 2006 había incrementado a 44%, de manera que de allí que hacemos el llamado de atención. La siguiente. Ajá, y eso era en el 2006, imagínense. Entonces, otro aspecto que se considera mala conducta, más no fraude, es la ubicación de los autores, como le mencioné. Entonces, las normas, el estilo Vancouver y el Comité Internacional de Directores Médicos, los especifica muy bien. Autores son los que aportan contribuciones sustanciales para la concepción, el diseño y análisis e interpretación de los datos. De manera que en un trabajo de grado, en un trabajo especial de grado, son los estudiantes y el tutor. Los que redactan el artículo o lo revisan de forma crítica los contenidos intelectuales importantes, de nuevo, en los estudiantes y el tutor. Y los que dan a la aprobación final de la versión a ser publicada es porque algunos, por ejemplo, en mi laboratorio hay varias personas que trabajan, pero la jefa del laboratorio al final hacemos reuniones, ella termina de revisar, o sea que sí está involucrada y participa en la investigación, por lo tanto sigue siendo, se puede considerar como un autor. La siguiente, lo que también está definido es quienes no son autores. Y entonces, las definiciones en inglés es que, por ejemplo, los llaman traficantes a las personas que hacen contribuciones y tienen habilidad para lograr. Yo siempre he hecho el cuento de un profesor que tenía un equipo para medir presión arterial en ratas. Y entonces él decía, es un manómetro miniatura. Él decía, bueno, yo te lo presto y aparezco como autor. Y resulta que determinarle la presión arterial a las ratas usted puede solamente es tener 3 meses de entrenamiento para lograr el primer dato eh, valioso, pues correcto. Entonces, todo el trabajo lo voy a hacer yo y tú solamente por prestarme el equipo vas a aparecer como autor, no es justo, ¿verdad? Lo otro son los fantasmas, que son los investigadores de compañías farmacéuticas que de alguna forma logran entrar. Yo te consigo el lote de fármacos, yo entro como autor. No, eso no está participando en la investigación propiamente. Luego están los invitados honorarios. Uy, yo voy a poner al jefe de servicio de primerito y así me gano unos puntos con el jefe. Y cuando le preguntan al jefe, él no sabe ni de qué se trata la investigación. Y también algo que me dicen los estudiantes de posgrado que todavía están, se ven casos, y es seres queridos y amistades. Que si su amistad, su hijo, trabajó, estuvo en el laboratorio, hizo determinaciones en la medida de su capacidad, porque es un estudiante de pregrado, vale, es un autor, participó, pero sé un caso en biología que el tutor, este, para ir a un congreso en París,
se colocó él, colocó a la novia de segundo y al estudiante ni siquiera lo puso. Entonces el estudiante no tomó ninguna medida porque él estaba esperando era presentar su tesis para irse, no se iba a poner de enemigo del tutor. Eso, hoy en día hay derechos de autor, pero como les digo, me dicen que todavía sucede. De manera tal que esto es una falta. Y un caso, sí, pásalo, un caso, digamos, histórico, es los investigadores que desarrollaron la oveja Dolly, conocida por todos, clonada, pero más adelante, en el 2006, Wilmut fue a un juicio por una cuestión laboral y bajo palabra le preguntaron cuál había sido su participación en estas investigaciones. Y él reconoció que él apenas había participado un 40%, que su compañero, Kate Campbell, había sido el que tenía la mayor carga en cuanto al desarrollo de la investigación, pero que cuando lo fueron a publicar, Campbell no le importó y le dijo, no, ponte tú de primero. Entonces, bueno, ya ahí no había otra cosa que hacer. Pero si vamos a lo justo, Campbell debió ser el primer autor de ese trabajo. La siguiente. Otras situaciones, ya les hablaba, autoplagio, duplicación de artículos sin ser citado en las referencias, rebanar el salami, publicación secuencial, pero fíjese si son informes continuados, pero sin nuevos resultados. Entonces, uno ve a veces que vuelve a aparecer incluso con el mismo título y cuando vienes a ver o le cambian el título, pero viene siendo lo mismo. Ese tipo de cosas se ven. La siguiente. Entonces, cuando se comprueba que el fraude fue realizado, ya no lo podemos bajar de la nube, pero usted busca el artículo y aparece con esa marca de agua. El que tienen a la izquierda es el de Sudbo del noruego. Entonces, bueno, ya queda de usted como lector si lo lee o no, pero ya la revista, una vez detectado, lo marca, pues lo hace así. La siguiente. Entonces, ¿quiénes pueden ayudar a evitar el fraude? Bueno, el propio autor, porque debe siempre citar las fuentes. Vancouver sugiere que se haga parafraseo, no hacer puras citas textuales, sino que usted revisa el material que tiene que ver con el tema que está desarrollando, lo coloca en sus propias palabras y al final coloca las referencias, porque no fue una idea suya, sino que usted está plasmando o resumiendo lo dicho por otros autores. Y ahí no hay problema. Usted está reconociendo la autoría. Por otro lado, se dice que los directores de revista deberían definir y poner en práctica las normas éticas. Hoy estamos haciendo yo soy la tutora, pero la estudiante está haciendo una tesis bien interesante, está Rivero, Gladys, donde ella escogió revistas, no voy a decir mucho para no quitar la emoción, revistas en un área específica y revisó qué dicen las instrucciones para los autores sobre los Perdón. aspectos éticos. Y entonces allí se evidencia si la revista está definiendo pues la pauta. Los directores deben velar por la calidad de la revista, debe detectar tendencias que reflejen un deterioro de la calidad y poner en marcha las acciones correctivas que sean necesarias. La siguiente. Entonces, en esta búsqueda también de regularizar, por si no lo saben, me permito decirles que ahora en las revistas se está pidiendo un número para cada autor, que se conoce con las siglas ORCID. Ese es como un número de cédula. Entonces ya esto se está colocando hasta en los currículos, porque el que usted busque, al yo buscar ese número, me aparecen las publicaciones del autor, puedo hacerle seguimiento, puedo saber, de manera que lo que llaman ahora la métrica se puede conocer en cuanto a los autores. Y también están apareciendo, hay revistas donde ya están colocando el indicador de objeto digital, abreviado DOI, que es también como la cédula del artículo.
Cuando esto no existía, en las referencias yo tenía que poner toda la dirección URL que terminaban siendo signos, números y una cosa sin sentido de 2 y 3 líneas. Ahora, si el artículo tiene DOI, usted no coloca nada de eso sino el DOI, porque quiere decir que al colocarlo aparece, cuando lo busca por internet, el artículo específico. De manera que son cuestiones. El hecho es que Lolas, también ya amigo de ustedes, Lolas nos dice que la revisión es necesaria porque debe buscarse el balance entre los aspectos éticos, los aspectos metodológicos, perdón, la buena planificación, que sea confiable, que sea válida, y la legitimidad, que se refiere a que esté bien hecho, respetando la moral, con el compromiso con la verdad. Entonces, un estudio puede ser inobjetable desde el punto de vista de la legalidad, y eso pasaba con los experimentos nazis, pero inaceptable desde el punto de vista de hacerlo bien, de la moralidad, del respeto por los demás y de la verdad. La siguiente. Bien, entonces ya finalizando, eh, honestidad, que se las he mencionado varias veces, es una virtud de ser decente, recatado, razonable, justo, honrado, y desde el punto de vista filosófico es una cualidad humana que consiste en actuar siempre con como se piensa y se siente. Hay que cultivar esta virtud. La siguiente. Entonces, como conclusiones, me baso en estos autores que ellos dicen que el fraude es como el dinero falso. Cuanto mejor está hecho, es más difícil de detectar. Pero, y detectar el fraude solo sucede a veces por casualidad o cuando hay un indicio, pero no hay los recursos suficientes para detectar el problema. Entonces, esto es un trabajo que también hay que hacerlo. Claro, en la medida que uno consigue la evaluación por pares que están al tanto del tema, se minimiza. Pero, sin embargo, les cuento una última anécdota. Hubo un profesor, sí, ya es la última, gracias, un profesor creo que era del pedagógico, y le llegó un sobre con un trabajo de grado, todavía se mandaban en papel, donde lo habían designado jurado. Cuando él abre y comienza a leer, él dice, wow, pero esto se parece a un librito que yo publiqué. Y buscó, el libro original había salido con un error de unas letras en una página, y el libro y la tesis tenía el mismo error. O sea, que el autor ni siquiera lo leyó, lo transcribió tal cual. Entonces, imagínense lo que pasó con ese profesor que iba a ascender con ese trabajo. Es muy feo. Bueno, muchas gracias. Era lo que traía.